Hola mis hermanos, buen día, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes esta semana? ¿Cómo les fue con la clase de ayer o de antier? No sé cuándo la vieron. No sé cuándo la vieron ustedes. ¿Cómo les fue con esa clase? Edificando la casa de Dios. Estuvimos viendo cuál es la verdadera casa de Dios. ¿Cuál es su casa? Él no habita, dice, en casas hechas con mano de hombres, sino habita en casas hechas por Él, compradas con la sangre preciosa de su Hijo. Ahí es donde Él habita. Ahí ha enviado a su tercera persona, el Espíritu Santo, a morar en cada uno de los hijos, aquellos que dice Juan 1:12, que les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, aquellos que le recibieron, dejando atrás su vida pasada, dejando atrás su vida mundana, con un verdadero arrepentimiento. Esos son los que tuvieron el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que mi hermano, si usted y yo ya hemos recibido al Espíritu Santo, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios y por tanto el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Ahora vamos a ver el segundo tema de esta lección y este se llama el rey que edifica la casa de Dios. ¿Cuál es ese rey? El que edifica la casa de Dios. Aquí nos dice que es Jesús, porque ya no estamos construyendo templos. Eso lo vimos en la clase anterior. Vimos cómo a David le fue dada la promesa en futuro. No la entendió David porque no era el tiempo. Entendió lo visible, que era que su hijo iba a construir un templo. Pero a David, en ese mismo acto de que se le estaba diciendo, en ese pacto, porque fue un pacto, el pacto davídico, ahí se le estaba diciendo que de entre sus hijos se iba a elegir uno para que construyera el templo, pero al mismo tiempo se le estaba dando la promesa de que en él se edificaría casa para siempre. ¿Cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la lección dice, el rey que edifica la casa de Dios, Jesús. Y vamos a empezar con la lección de este día. Espero que usted se haya puesto en las manos de Dios. Siempre es la recomendación que usted se ponga en las manos de Dios antes de iniciar el estudio, para que Él nos dé sabiduría. Dios se opuso a los planes inmediatos de David de construirle una casa, pero eso no significó menos bendición para David. De hecho, el Señor le permitió que hiciera los preparativos pertinentes para la edificación del majestuoso santuario, que posteriormente su hijo Salomón edificaría. Dicho templo fue edificado en el siglo X a.C. y se le conoce como el primer templo, el cual fue destruido completamente en el año 587 a.C. por los invasores babilónicos. A través del llamado pacto davídico, Dios bendijo a David y a su pueblo, no solo en lo material y en lo presente, sino en lo espiritual y para siempre. En el pasaje que hoy vamos a leer, ahorita se los voy a leer, la palabra de Dios enseña que dicho pacto, el pacto davídico, incluyó la promesa del Mesías, lo que les decía al inicio, el rey que vendría del linaje de David y se establecería como un reino eterno, un rey como David, pero más grande que todos. Dios lo reveló a David que de su descendencia levantaría al rey más grande de la historia, nuestro Señor Jesucristo. Aunque no con esas palabras, pero recordemos que se le fue dada la promesa que sería un reino eterno. Salomón no vivió eternamente, ¿verdad? Los versículos de este pasaje contienen una profecía de doble referencia, la inmediata, que era la construcción del primer templo, y la futura, que era la venida de nuestro Señor. En lo inmediato, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Esa era la promesa inmediata o la profecía inmediata que vino a recaer en Salomón, que fue el elegido por Dios para construirle ese templo. Esa era la inmediata. Se refiere al reinado de Salomón, el hijo de David, quien le sucedió en el trono. En lo futuro hizo referencia a Cristo,
al Mesías. Y vamos a leer el texto para que ustedes vayan comprendiendo mucho mejor la clase. Vaya por su Biblia, tómela y vaya al Antiguo Testamento y en Primera de Crónicas, que ahí estamos, ¿verdad? Ahí vamos a continuar, ahí vamos a leer. Vamos a leer en el capítulo 17 del 11, porque ayer ya leímos una parte del 11 al 15, y dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. ¿Recuerdan quién fue ese? El desobediente, ¿verdad? Saúl. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Recordemos que entonces no tenían palabra de Dios, tenían la ley mosaica, pero no tenían como nosotros tenemos ahora la Santa Escritura, ¿verdad? Y entonces la voluntad de Dios era revelada a través de los profetas. Y el rey David, su profeta de cabecera, por decir así, su consejero, pues era el profeta Natán. Cuando Dios quería revelar a David alguna disposición de él, su voluntad lo hacía a través del profeta. Y David era obediente a Dios. Siempre recurría a Dios, tanto en oración como a través del profeta, para que le preguntase a Dios si era su voluntad que él hiciera aquello. Por eso David es el rey consentido de Dios, el rey más grande de Dios. Es David, y Dios mismo revela en su palabra que David tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Qué bonito que, así como Dios Padre hablaba así de David, recordemos que Jesús dijo lo mismo de Juan el Bautista, ¿recuerdan? Cuando Jesús testificó de Juan el Bautista, que dijo que no había otro hombre como él, que ni había habido ni había otro hombre como él. Entonces, ¿qué dirá Dios de nosotros? ¿Alguna vez usted se ha preguntado? ¿Qué dirá Dios de nosotros? Reflexionemos en eso. ¿Qué queremos que Dios diga de nosotros? Que Dios piense de nosotros. Ese es un buen momento hoy para reflexionar. Si nosotros tenemos nuestro corazón conforme a su voluntad, como lo tenía David, o como era el corazón de Juan el Bautista, preparando el camino para la venida de Jesús. Y esa es nuestra obligación, preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Por eso es que enseñamos cada quien de acuerdo a los dones que Dios le dio. Según el don que Dios le ha dado a usted, utilícelo para preparar la venida del Señor, la segunda venida. A mí Dios me dio el don de la enseñanza y yo lo utilizo para eso, para preparar la venida del Señor, para llevarles palabra. Ya queda de ustedes qué hacen con la palabra que yo les llevo, pero ese es mi ministerio, llevar la palabra. Usted tendrá otro. Cada quien tiene un ministerio conforme a los dones que Dios le dio. Póngase en oración y pregúntele a Dios cuál es el don que le ha dado. A todos, no hay nadie que Dios no le haya dado dones y talentos. A todos nos los ha dado. Solamente que necesitamos al Espíritu Santo para poderlo desarrollar. Eso es lo que se necesita nada más, tener el Espíritu Santo para desarrollarlo. Porque la palabra no la entenderíamos sin la ayuda del Espíritu Santo. Continuamos aquí entonces y dice, los versículos que les acabo de leer, ¿verdad? Es lo que nos revela el mandato de Dios para David. Jesús como ser humano fue descendiente de David y es nombrado en diversos pasajes del Nuevo Testamento como el Hijo de David. Pero en el Antiguo Testamento también ya estaba revelada la venida del Mesías. En relación a esta procedencia de la familia de David, el título Hijo de David fue asignado por los intérpretes judíos particularmente al Mesías, al Salvador anunciado en el Antiguo Testamento.
Erróneamente, todavía en la actualidad los judíos esperan la primera venida del Mesías, y uno de los requisitos para este es que sea un descendiente de la familia de David. Aunque todas las profecías que identifican claramente a Jesús con aquel Rey eterno que se anunció en el pacto davídico y que los judíos lo conocen muy bien y que se cumplieron a cabalidad, él rebatió la preeminencia del título Hijo de David, destacando su superioridad como Hijo de Dios aún sobre la misma persona de David. Jesús debatió con los fariseos acerca de lo que la Escritura enseña sobre el Mesías y les mostró que David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le reconoció como su Señor. Y vamos a ir a Salmos y a Mateos para ver un poquito de eso que Jesús les comentó a los fariseos. En el Salmo 110, versículo 1, podemos leer lo siguiente. Y dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Y eso usted lo encuentra también en Hebreos. Entonces, mis hermanos, eso Jesús se los estaba comentando a los fariseos. Y si nosotros vamos a Mateo 22 y leemos del 41 al 46, podemos también entender un poquito más. Aquí en el 41, Mateo 22, 41 hasta el 46, dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que les acabo de leer en el Salmo 110. Jesús se los estaba recitando a los fariseos. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? A los fariseos. Era su hijo terrenal, por descendencia, por María, ¿verdad? Ahora bien, termina y dice: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, ¿verdad? No podían rebatir con Jesús. Él conocía al dedillo la palabra, nuestro Señor. Sigamos aquí con la lección y dice: Jesús es el Rey de gloria, superior a cualquier otro rey que haya existido o existirá jamás. Al final de la revelación bíblica se presenta como el Rey celestial victorioso, o sea, en Apocalipsis, ¿no? Que gobierna las naciones con vara de hierro y que lleva en su vestidura el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto usted lo puede encontrar en Apocalipsis 19:16. Una casa, un pueblo y un reino eterno. El anuncio mesiánico contenido en este mensaje del profeta Natán señaló que este rey glorioso y eterno edificaría la casa de Dios, y por eso se dijo así en Crónicas 17:12: Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y es el versículo para memorizar esta semana, recuérdenlo. Cada semana memorizamos un versículo. Aquella casa se refiere más allá de la propia familia de sangre, de la sangre de David, es decir, del pueblo de Dios, la iglesia. La iglesia es llamada aquí casa de Dios. Y si vamos a 1 Timoteo 3:15, podemos encontrar que también se le llama templo santo al pueblo de Dios y ha sido fundada sobre la roca, que es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único e inamovible fundamento de la iglesia. Vamos a ir a 1 Corintios 3:11. Y Pablo le dice a los corintios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Él es la piedra angular, el fundamento de nuestra fe. Y esa fe es la que sostiene a la iglesia, la fe. Mientras permanezca la fe, no se les olvide que por el oír la palabra es que adquirimos la fe. Entre más usted lee la palabra, entre más la conozca, usted tendrá una fe más firme, una fe verdadera, una fe salvadora, porque todas las personas tienen fe, pero hay fe carnal, fe en la carne, fe mundana, la fe que tú tienes en ti, en tu capacidad, en lo que tú puedes lograr. Esa no es la fe verdadera. La fe verdadera es la que viene por el oír la palabra de Dios, por conocer la voluntad de Dios. Esa es la fe verdadera. La otra es una fe carnal. Continuamos. El reino, por su parte, es una realidad mayor que indica el señorío de Cristo sobre todas las cosas. Un autor señala lo siguiente: este reino no se ve físicamente e institucionalmente, pero lo podemos sentir y conocer en su palabra. Y así es, mi hermano. Por eso les decía que hay que leer la palabra. Conocer la palabra significa conocer a Dios. Usted no lee la palabra, no la estudia en el Espíritu, usted no conoce a Dios. Usted ama a un Dios que usted se ha inventado, que usted se ha creado, pero el Dios verdadero es el de la Biblia. Vaya a su Biblia, no se le olvide, lea. Ese es el fundamento de nuestra fe, la palabra. Jesús le dijo al Señor: guárdalos en tu palabra es tu verdad. Ahí está, mis hermanos. Eso usted lo puede leer en Juan 17. Vaya y léalo si quiere aprender un poco más de eso. Por tanto, este reino no es de naturaleza terrenal ni transitoria. Cada persona que pone su confianza en Jesucristo para ser salvo pertenece a este reino glorioso e inconmovible y está destinada para recibir la herencia eterna que Él mismo conlleva. ¡Qué maravilloso! Dice el escritor, qué maravilloso es conocer la verdad. Y vamos a leer los últimos dos textos de esta clase, que es Juan 18:36 y Mateo 25 del 31 al 34. Leemos primero Juan 18:36 y dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así que, mi hermano, ¿quiere usted escuchar la verdad? ¿Quiere escucharla? Dice: para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Usted es de la palabra de Dios? ¿Esa es su guía? ¿Ese es su manual de vida, la palabra de Dios? Entonces usted podrá escuchar la voz. No lo dice Pablo ni Pedro, lo dice Jesús. Si usted va a su Biblia, lo va a encontrar con letra roja, porque Jesús lo dice. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Usted, su fundamento, el fundamento de su fe, la palabra, usted podrá oír la voz de Dios. Y terminamos este día con el último texto que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Ahí hará el Señor la separación, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento,
sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y vamos a ir a Daniel 12:2. Y cerramos aquí con Daniel 12:2 y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Ahí es Daniel recibiendo la profecía, ¿verdad? Y dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Usted de cuáles es, mi hermano? De los entendidos, ¿verdad? Usted no es un impío. Usted ya recibió al Señor, no es un impío. Entonces, dice la palabra que los impíos, dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Está emblanqueciendo su vida, su actitud? ¿Está purificando su vida con la palabra de Dios día con día? ¿Cómo está procediendo, mi hermano? Dice que muchos estarán limpiando su vida con la palabra de Dios, esperando la venida de Jesús. Pero dice que otros procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Un impío no puede entender. Cuando oye la palabra se molesta, hasta piensa que se la están diciendo para ofenderlo. Hay personas que piensan eso, tristemente, pero debemos tener misericordia de esas personas. Piensan eso porque no tienen al Espíritu Santo. Son impíos, por eso dice, los impíos no entenderán, difícilmente entenderán. Pablo decía que para los inconversos, pues es locura, dice, no lo pueden entender. Daniel dice que los impíos no entenderán. Ninguno, dice, de los impíos entenderá, pero los entendidos, los que ya tienen al Espíritu Santo, comprenderán, dice. Comprenderán todo lo que está pasando, comprenderán la palabra, la entenderán, la pondrán por obra. Entonces, yo creo que esta clase de hoy es un excelente momento, una excelente oportunidad para examinarnos. Dice en Hebreos, busquen en la palabra en Hebreos, creo que es capítulo 6, que dice que nos examinemos a la luz de la palabra todos los días, para no llegar al juicio de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque si usted se examina a la luz de la palabra, pues usted va corrigiendo sus pasos todos los días. Y cuando el Señor Jesús haga esto que acabamos de leer en Mateo, que aparte a su derecha a los santos y a su izquierda a los impíos, pues mire qué bonito lo que el Señor le va a decir a usted. Si usted se hizo lo que Daniel dice, limpiar día con día, emblanquecer su vida, su actitud. Dice que les dirá el Señor. Esto a mí se me hace algo muy bonito, que el Señor dice que esto les dirá a los de la derecha. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre. Porque acuérdense que en Juan 17 dice que el Padre se los dio. El Padre se los dio. Entonces dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado. Acuérdense que Él se fue a preparar moradas para vosotros, para todos nosotros. Dice, venid y heredad el reino preparado para vosotros. Pero miren qué triste lo que les dice a los otros. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues ahora que nos presenta aquí el escritor esta clase de el rey que edifica la casa, que es Jesús, pues ese mismo rey es el que nos está limpiando. Nos limpió con su sangre, quedamos limpios, pero en el caminar de todos los días hay manchitas en nuestro vestido, pequeñas manchas, que es lo que se llaman las concupiscencias en la Biblia, que ya no son pecados de condenación, pero son errores, son transgresiones a la voluntad de Dios, ofensas para Dios. Entonces,
que no son dignas de una vida santa. Pero eso nosotros lo podemos corregir con la palabra, con la ayuda de otros hermanos. Ponerlo en oración al Señor, pidiendo perdón. Y eso es lo que dice Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas todos los días. Entonces no dejemos de lavar nuestras ropas para que el Señor nos diga, venid benditos de mi Padre. Examínese, mi hermano, que eso le va a traer bendición.